Ya, y vamos a quedarnos en 1 Samuel casi todo el tiempo del mensaje. Y no saque su dedo, trate de marcarlo ahí y vamos a ir contando un poco la historia, un poco leyéndola, para que nosotros podamos entender en qué momento o en qué circunstancias hemos perdido o presentimos o sentimos que hemos perdido la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por favor, vayamos 1 Samuel capítulo 4. Y ahí comienza la historia. Y encontramos en un tiempo el libro de Samuel. Samuel en realidad es uno de los últimos jueces, es uno de los últimos los líderes de la iglesia o del pueblo de Israel en esos tiempos. Porque recordando un poco la historia, el pueblo de Israel, rebelde, iracundo, muchas veces pues va contra lo que Dios quiere, muchas veces quiere copiarse del resto de naciones y desea en su corazón un rey. Y pide a Dios un rey y Dios le va a conceder un rey. Y cuando Samuel deja de ser juez y tiene una relación, una conversación con Dios, Dios le dice a Samuel: este pueblo no te ha rechazado a ti, no te está diciendo que tú no seas su rey, sino me está rechazando a mí, que soy su Dios, que soy su Señor. ¿Ya? Entonces estamos en esa etapa del tiempo y encontramos que en el capítulo 4 dice: y Samuel habló a todo Israel, porque ya Samuel había sido, ya recordando un poco la historia de Samuel, Samuel ya había sido presentado por su madre al servicio de Elí, y ya como ofrenda, como siervo del Señor, ya estaba siendo utilizado en el templo. Ya Samuel ya está adulto, acá ya no es un pequeño, ya no es un muchacho, está adulto, y Elí ya está muy viejito, ¿no? Y recordemos que Elí tenía 2 hijos que andaban mal en su camino, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Pero encontramos aquí que Samuel dice: habló a todo Israel por aquel tiempo, ¿no? Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y tratando el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha venido hoy? ¿Por qué? Dice una pregunta que dice: ¿por qué nos ha venido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros asilo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué sucedía? Aquí el pueblo filisteo había venido a atacar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo, una nación santa, un pueblo escogido por Dios, poderoso en batalla, ¿no? Pero en esta situación dice que Samuel habla al pueblo y el pueblo sale a batalla, los filisteos vienen a conquistarlo, y dice que no solamente se burlan de los israelitas, sino que vienen como 4,000 hombres. Entonces el pueblo de Israel se levanta y dice: ¿por qué nos ha sucedido esto? Y el pueblo y los ancianos se juntan y quieren tener una razón, quieren de repente tener un amuleto. Entonces dice: ¿qué sucede? Versículo 4, ¿no? Dice: y envió el pueblo asilo y trajeron de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Miren, hermanos, aquí encontramos una situación especial. Elí, un sacerdote de Dios muy poderoso, ¿no? Pero un mal padre, no llevó bien a sus hijos en las cosas del Señor. Y estos 2 hijos inclusive hacían negocios en el servicio. O sea, alguien venía a traer una ofrenda, y dice que en vez de presentarlas al altar de la ofrenda, lo mejor de la ofrenda se lo comían ellos, o se lo llevaban al mercado a venderlo, y hacían negocio con las ofrendas. Eran 2 personas, 2 hijos de Elí, que tenían una mala vida, una mala situación, que no respetaban a Dios, que no amaban a Dios, que simplemente estaban por costumbre. Pero encima estaban como sacerdotes, o sea, estaban todavía a cargo de la situación. Entonces un poco ya vamos comprendiendo cómo Dios se va alejando de este pueblo, porque su pueblo comienza a hacer cosas que no debieron hacer. Nuestra vida, hermanos, en sí, en conjunto, cuando comenzamos a hacer cosas que no nos corresponde hacer, cuando tomamos decisiones que no son las correctas, cuando comenzamos a buscar, mirando al mundo, qué podemos rescatar del mundo, o qué podemos gozar del mundo, es que nuestro corazón, nuestra vida, se va alejando de la presencia de Dios. No es que Dios se aleje,
nuestra vida. Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre está en cada circunstancia en nuestras vidas. Dios está cuando tú pierdes tu trabajo. Dios está cuando tú de repente fallece alguien en tu hogar. Dios está cuando tú estás de repente en un problema, en una dificultad financiera. Dios está presente en nuestras vidas, hermanos. Lo que no estamos presentes somos nosotros. Porque muchas veces nuestro corazón, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra mirada hacia el mundo, anhelando las cosas del mundo, de repente un carro, una casa, de repente un mejor o más dinero o algo, nos aleja de las cosas que tenemos que hacer. Y nos aleja de la presencia de Dios. Nosotros nos vamos alejando, nos vamos distanciando de Dios. Y nos vamos distanciando de la cobertura y de la protección y de la bendición de Dios. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué me siento solo? ¿O por qué me siento así? Es porque nosotros mismos nos estamos alejando. Y el pueblo sabía que estos dos jóvenes, estos dos hombres que eran sacerdotes, estaban a kilómetros luz de la presencia de Dios, pero aún así estaban en el templo. ¿Y saben qué es lo que los israelitas dijeron? Vamos a traer el arca de Jehová. Y cuando esté el arca de Jehová, pues no, seguramente ahora sí vamos a tener fuerzas. De repente muchos agarran su Biblia y la ponen de repente en su cama. No, vamos a abrir mi Biblia acá y la utilizan como amuleto, pensando que la Biblia va a salir poderes de ahí y no va a cubrir de repente, ¿no? De repente tú te levantas en su cama y lo pones la Biblia delante. ¿Qué crees? ¿Que la Biblia será para choque o algo, no? Uno piensa muchas veces que es un amuleto. Uy, su hijito no duerme, pone una Biblia al costado, de repente la Biblia va a agarrar y lo va a hacer dormir de repente, ¿no? Muchas veces, hermanos, utilizamos amuletos y quisieron utilizar el arca de Jehová como un amuleto y lo trajeron al campo. Y miren lo que sucede. Versículo 5 dice que aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tal júbilo que la tierra tembló. O sea, llegaba su amuleto y todo el pueblo comenzó a gritar ¡ah! Jehová dice, y tanto así que los filisteos escucharon en el campamento y su corazón se les llenó de temor y terror, porque pensaron que ese Dios que había libertado de Egipto al pueblo venía, y comenzaron a tener miedo y a temblar, porque sintieron que algo diferente estaba sucediendo en el campamento que a pocos minutos antes había sido derrotado. Y miren, cuando los filisteos oyeron la voz, versículo 6, de júbilo, lo dijeron. ¿Qué voz de gran júbilo de esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? O sea, los filisteos estaban temblando de miedo. Y en su temor, en su miedo, ¿saben lo que hacen? Miren lo que dicen. Miren cómo se esfuerzan. Versículo 9 dice, esforzaos, dice, no levantó alguien, un líder de repente, dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, no sean cobardes, no sean gallinas, dice, no, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual de sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli y Omni en Fisnes. Hermanos, el arca de Jehová fue tomada por los filisteos. Los filisteos tomaron fuerza, se animaron a sí mismos, dijeron, seamos hombres, no importa la bulla, mira, ya matamos 44,000 hombres, vamos a levantarnos y vamos a luchar contra este pueblo, dice. Y dice, este pueblo filisteo se tomó fuerzas y salió a la batalla, y encontró un pueblo, a un Israel que pocos minutos antes gritaba por la presencia del arca en su campamento, y no murieron 4,000. ¿Cuántos murieron? Murieron 30,000. ¿Y quiénes más murieron? Porque la palabra de Dios coge un par de nombres ahí. Murieron los hijos de Eli. Murieron esas 2 personas que estaban yendo contra lo que Dios había puesto en su pacto. Hombres que no merecían servir a Jehová. Hombres que estaban corrompiendo la fe. Hombres que estaban corrompiendo las buenas costumbres, las buenas maneras. Entonces imagínense cómo estaba el pueblo de Israel. Su arca había sido robada, había sido capturada.
Ellos sintieron que la presencia de Dios se había alejado de ellos. Y sigamos leyendo. Dice, versículo 12: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos, vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de los griteríos, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he estado hoy en el combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido con mi hijo? Dice. ¿Qué aconteció, hijo mío? Le dice, ¿no? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de la presencia o delante de los filisteos, y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo, y también sus dos hijos, Omni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había frustrado a Israel 40 años. Miren, hermanos, de repente usted le gusta la historia, está emocionado por la historia, pero la historia tiene varios mensajes. Encontramos a dos personas aquí que servían en el templo. Si nos trasladamos a estos tiempos hoy en día, ¿no? Dos personas, dos líderes de la iglesia, dos personas que están de repente trabajando en la iglesia, que muchas veces no es el caso, pero poniendo una situación como sucediera hoy día, podríamos encontrar a dos personas líderes de la iglesia que estaban haciendo mal en la iglesia, ¿no? Que de repente estaban cogiendo algo que no les correspondía, de repente estaban haciendo malas cosas, de repente tenían ¿no? relaciones con unas hermanas de la iglesia o enamorando a algunas. O sea, dos hombres que en vez de servir al Señor, servían a sus instintos y servían a su carne. ¿Y qué sucedió con estos dos hombres? ¿Y qué sucedió con todo el pueblo de Israel? Porque, hermanos, el pecado dentro de una iglesia, el pecado dentro de la comunidad, no es un pecado que no solamente afecte a uno. Si, por ejemplo, imagínese usted que usted va a la calle, ha llovido ese día y se tropezó y ¡pum!, cayó encima de un charco de barro, ¿no? Llegó todo cochino, está sucio, su cuerpo está mojado, llega a su casa y entra a su casa hacia la ducha, ¿no? Pero camino a la ducha, pasa por la sala, pasa por el comedor, sus hijos vienen y lo abrazan a uno de ellos, su esposa le da un besito de bienvenida, pero ¿qué pasó? Y lo van contando, ¿no? Y mientras él se va duchando, él voltea la mirada atrás y ¿qué cree que hay? Encontrar las huellas de barro que está en el camino. Encontrar a sus hijos de repente manchados, ya le manchó de repente la ropa a su esposa. Hermanos, el pecado que uno tiene no es un pecado personal, es un pecado que afecta no solamente a mí como persona, sino afecta a mi familia, sino afecta a mi iglesia, sino afecta a mi pueblo. Y el pecado de estos dos hombres estaba afectando la vida completa de Israel. El pueblo de Israel no estaba creyendo en ese Dios, porque mientras ellos escuchaban historias maravillosas de su Dios, habían dos hombres que deshonraban la palabra de Dios y hacían mal. Pero ¿saben lo que dice el Señor? Porque es un Dios celoso. Porque es un Dios que no va a temblarle la mano, hermanos, cuando alguien quiera tocar a una de sus ovejas, cuando alguien quiera acoger a alguno de sus siervos, cuando alguien quiera hacerle algo a alguno de sus hijos, hermanos. Usted ha visto como en la leona, ¿no? Cuando tiene sus cachorros. ¡Ay, qué lindo cachorro! Te acercas a acariciarlo, salta la leña y un zarpazo te saca la mano con todo el codo, ¿no? Y se acabó. Nuestro Dios es Dios celoso, hermanos. Ponga en su mente y en su corazón. Dios es celoso y no va a permitir que nada ni nadie manche ni su iglesia, ni su templo, ni su casa, ni su hogar, ni a sus hijos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Muchas veces decimos: no, pero yo quiero convivir un poco con el mundo, de repente quiero, no sé, gozar algo del mundo. De repente tengo un vaso de agua limpia y quiero
de suciedad para tomarme de repente, ¿no? Mucho cuidado, hermanos. ¿Cuándo sentimos que Dios se aleja de nosotros? ¿Cuándo sentimos que la presencia de Dios se alejó? Exactamente cuando nosotros comenzamos a tener una vida que no nos corresponde, una vida que no alaba a Dios, una vida que no adora al Señor. Sigamos. Versículo 19. Y si no era la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por enterada, y llamó al hijo Icabod. Icabod, recuerda bien ese nombre. Y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dios pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Sabe que en otra versión que dice, cuando dice traspasada es la gloria de Jehová? Traspasar, ¿qué significa traspasar? ¿Qué significa traspasar? Trasladar, llevar a otro lado, ¿no? Por ejemplo, nosotros quisiéramos traspasarnos al local del frente, teníamos que agarrarnos todos y para irnos. Traspasada, la gloria de Jehová fue alejada del pueblo de Israel. Pues eso digo, Icabod, la gloria de Jehová se ha alejado del pueblo de Israel. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen un Icabod en casa? ¿Cuántos de ustedes han cometido un pecado que los ha alejado de la presencia de Dios? ¿Cuándo estamos viviendo el pecado? ¿Cuándo estamos revolcándonos en la sociedad y luego miramos al cielo y decimos: Dios, ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué mi vida no está siendo correcta? ¿Por qué mis caminos no están siendo derechos? ¿Por qué mi familia no está siendo bendecida? ¿Por qué mis hijos están de mal en peor? ¿Por qué mi economía está tan baja? ¿Por qué mi esposa se está alejando o mis hijos se están alejando? ¿Por qué mis nueras o mis yernos están peleando? Y acabó. Porque la gloria de Jehová se ha traspasado a otro lugar. Porque la presencia de Dios ha dejado de darnos su misericordia. Porque nosotros nos estamos alejando de Dios. No porque Dios no es porque Dios se haya alejado de dar misericordia. Porque aún aquí estamos vivos y estamos presentando la misericordia de Dios. Y si usted está esta mañana aquí en este templo es porque usted quiere la misericordia de Dios en su vida. Y si porque tiene hijos vivos todavía es porque la misericordia de Dios lo permite. Y si usted está en esta iglesia hoy en día leyendo su palabra o escuchando la palabra del Señor, es porque la misericordia de Dios está presente en su vida. Pero aún así se pregunta y se dice: ¿por qué me está yendo mal? Y la respuesta está en la propia palabra. Porque la gloria de Jehová se ha traspasado o se ha trasladado. Porque la gloria de Jehová se ha alejado. No porque Él se haya alejado, es porque nosotros hemos tomado la decisión de alejarnos. Es porque nosotros hemos dicho: ya no más confío en ti, y di la espalda. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó en nuestra vida? Si usted póngase a pensar. ¿Recuerda usted, por favor, la memoria conmigo? ¿Recuerda cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador? ¿Recuerda cuando usted todavía era pequeño en las palabras del Señor y de repente iba a la iglesia emocionado? ¿No? Quería llegar a tiempo porque tenía una cita con su Señor. Quería llevar la palabra a otro, quería llevar a casa y decir: oye, hermano, oye, hermana, ¿sabes qué? Mira, yo he recibido a Cristo. Mira, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él entregó su vida por nosotros, ahora soy una nueva criatura. Queríamos compartir el Evangelio. Nuestro corazón ardía. Pero pasaron los años, vinieron las circunstancias. ¿Qué pasó con nuestro corazón? ¿Qué pasó con esas ganas? De repente estábamos como la batería de celular, ¿no? Prendidos en verde, ¿no? Completa energía. Pero vinieron las pruebas, vinieron las circunstancias, vinieron nuestras malas decisiones.
el cielo de nuestra batería baja y cada día más, y más, y más. Y queremos buscar algo, ¿dónde enchufarnos? ¿Qué ponernos? Algunos de repente buscan, no, voy a cambiar de iglesia, y se va, quiere conectarse en otra iglesia. Otro dice, no, me voy a cambiar de predicador, porque este predicador no me gusta, le voy a buscar otro predicador. Otro dice, no, mejor me cambio de trabajo, y voy y me voy a cambiar de trabajo. Otro dice, no, mejor, no sé, voy a dejar a la esposa que tengo y voy a buscar otra. Otro dice, no, voy a dejar a mi chica, a mi enamorada, a buscar otra. Estamos buscando dónde enchufarnos para entrar en comunión con Dios, en comunión con nosotros. Pero la única persona, dice el libro de Juan, porque el Señor Jesús dice que es el único camino, ¿no? Es el único camino, es el único sendero, es la única forma de que nosotros podamos llegar a Dios. No hay otro camino, hermanos. Si usted está queriendo perseguir al mundo y sus costumbres y sus formas, y causa, la presencia de Dios se va a dejar de usted. Y su vida va a comenzar a encontrar el conflicto tras otro conflicto y tras otro conflicto, y al final usted lo que va a suceder va a renegar contra Dios y va a echarle la culpa a Dios de sus decisiones. ¿Usted ha decidido seguir a Cristo? ¿Usted ha decidido ser un soldado de Cristo? ¿Usted ha decidido seguir a Cristo en las buenas y en las malas, así cuando usted se casó? ¿Se recuerda usted cuando se casó que dijo que prometió? En las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en esto y en aquello, ¿no? Yo te prometo y te amo y esto va a ser fiel contigo. Una promesa de amor inquebrantable que no se debe romper. Porque el matrimonio, hermanos, es para toda la vida. Así como Cristo se entregó por su iglesia. El hombre tiene que dar la vida por su esposa. Y la esposa tiene que respetar al marido como si se respetase a Cristo mismo. Es que nosotros, hermanos, hemos perdido. La palabra de Dios es nuestra guía. Y seguramente si agarramos y continuamos en el capítulo 5, escuchamos el arca en la tierra de los filisteos. ¿Qué sucede? Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, lo llevaron desde Ebenezer a Asdón. Y tomando los filisteos el arca de Dios y la partieron y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién era Dagón? Dagón era un dios, era un templo. ¿Y qué sucedió? Los filisteos cogieron el arca de Jehová, ¿no? Y con el arca de repente pues estaban cogiendo de las asas, no sé, de una forma manera que no la tocaban, pero la metieron a un templo de un dios pagano, Dagón, ¿no? Ahí estaba la estatua del dios ahí y la pusieron el arca de Jehová ahí. ¿Y saben qué sucedió al día siguiente? Dice que Dagón quedó, dice, postrado en el piso. Y leemos si quieren, para continuar, dice, y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo pusieron en su lugar. No, Señor se ha caído, y lo levantaron, ¿no? Lo levantaron. Y volviendo a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que estaban entrando al templo no pisan el umbral de Dagón hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod, y destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no queremos con nosotros el arca de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué sucedía? El arca del pacto de Jehová fue llevado por los filisteos y lo capturaron y no tuvieron ni siquiera una consideración por ese Dios que habían escuchado, porque mucho más antes, cuando escucharon el grito y la algarabía del pueblo cuando vio el arca de Jehová, ellos declararon algo que era cierto. Declararon su Dios y declararon que ellos conocían a ese Dios que había sacado al pueblo de Egipto de la esclavitud. Mas ellos no dieron honra a ellos, sino le metieron a su templo. Y comenzó Dios a trabajar en su lugar. Y comenzó a poner tumores, dice, a toda su nación. Dice, hombres y mujeres tuvieron que tener tumores. Y no solamente comenzó a ir y el pueblo de Israel no quería más con el arca. ¿Y qué pasó? Dice, versículo 7, y viendo esto los de Asdod dijeron, no queremos con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Como
convocaron pues a todos los filisteos y dijeron: ¿qué haremos del arca de Jehová de Israel? Y ellos respondieron: pase el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allí el arca de Israel. Y aconteció que cuando había pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres que aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo: ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuelva a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Hermanos, Dios quería, ¿qué quería? Dios quería estar con su pueblo. Dios quiere estar con nosotros, hermanos. Ponga esto en su mente y en su corazón. Dios quiere tener una comunión con nosotros. Dios quiere tener una comunión contigo y conmigo. Dios quiere tener una paz contigo. Dios quiere que tú encamines tus riendas. Dios quiere que tu vida sea una vida de bendición. No solamente allá cuando estemos en la gloria del Señor, sino también aquí en la tierra, y nuestra vida sea una vida de bendición. Que nuestros hijos sean bendecidos. Que nuestra esposa sea bendecida. Que nuestros nietos y nuestra tercera, cuarta, última generación sea una generación de bendición. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que tú te alejes. Lo que se alejamos somos nosotros, con nuestra actitud, con nuestra rebeldía, con nuestro capricho, con nuestro entendimiento, con nuestra falsa manera de pensar, que no está corregida, no está ligada, no está guiada por la presencia de Dios. Porque alguien te miró mal, lo matas en tu mente y en tu corazón. Y dice: nunca más voy a hablar con esta persona. Y cuando lo ves, lo tratas mal. Pero la palabra de Dios que nos dice que debemos estar en paz con todos. En paz con todos. Pero muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por situaciones y permitimos que la presencia de Dios se aleje de nuestras vidas y perdamos bendiciones. O sea, no sé si usted ya está entendiendo el mensaje. No sé si Dios le está hablando a su corazón esta mañana. Pero quiero decirle algo: si usted no está en sintonía con su Señor, no solamente le harán una mal, le harán otro mal, y otro, y otro, y otro. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere una relación contigo. Y cuando tú ya no estés con fuerzas y derrotado, ya estés cansado, ya trabajaste, sacaste la mugre, no, en el trabajo, y aún así, tu bolsa, que llegas a casa con los bolsillos huecos porque el dinero no te alcanzó, porque te cansaste de enseñarle a tus hijos que tú no aprendes. Cuando ya estás cansado y derrotado, cuando estás muerto y fatigado, tirado en el piso, y recién levantamos la mirada de Dios, dice: así te quería ver, para que veas que hoy voy a comenzar a trabajar contigo, para que con tus fuerzas no hagas nada, sino con mis fuerzas, te va a decir el Señor. Y Dios quiere decirte esta mañana, hermano, que si tú estás ahí trabajando y luchando, Dios quiere luchar por ti. Dios quiere levantarte por ti, quiere llevarte de victoria tras victoria. Pero ya, bastemos ya de estar luchando contra nuestro Señor. Si la palabra del Señor nos dice no debemos dejar de congregarnos, no dejemos de congregarnos. Si la palabra de Dios nos dice que debemos vivir en paz con todos, vivamos en paz con todos. Así me haya vuelto la cara a la persona, así me haya insultado, así me haya llamado la atención, así me caiga mal, en el amor del Señor la perdono. Y si nosotros hemos sufrido un dolor, algo que nos ha causado daño a una persona externa, alguien abusó de nosotros, alguien nos golpeó, alguien nos llamó la atención, alguien se burló de mí, me insultó, me degradó, en el nombre de Cristo Jesús lo perdonamos y rompemos esa cadena, hermanos, porque la palabra de Dios nos demanda que debemos perdonar. No te pide que si tu corazón siente, te pide que tú simplemente perdones. Y si no perdonas, estamos en rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Como pecado de adivinación en la rebeldía, dice. Hermanos, ¿cuántas veces vamos a tener que caer? ¿Cuántas veces vamos a revolcarnos en el barro para entender que Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros? Dios quiere coger tu corazón.
A él no le interesa si eres guapo, si eres feo, si eres grande, si eres pinchudo, si eres crepo, si eres gordo, si eres flaco, si eres negro, no importa. Dios mira tu corazón y quiere tu corazón, porque de tu corazón fluyen los deseos, porque de tu corazón fluyen las ganas de vivir, porque de tu corazón fluyen las esperanzas, las nuevas ideas y los nuevos retos y los negocios. Dios quiere tu corazón. ¿Estás dispuesto a entregarse? ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida? ¿Estás dispuesto a que tu vida sea una vida de bendición? ¿Estás dispuesto a no alejarte más de Dios? Pues Dios tiene algo preparado para ti. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que tu vida sea una vida de victoria. Pero ¿sabes? Él quiere llevarte de la mano. No quiere que vayas solo. Él quiere ir aplanando el camino ahí, botando las rocas y luego hacerte ven, pasa hijo. Es como los pequeños que tú lo llevas. Hace años atrás yo llevé a William al cerro. También se los he contado. Subimos una montaña ahí en Chaclacay, una montaña inmensa. Y yo lo agarraba, William todavía tenía creo que algo de 5 añitos, y veía el cerro inmenso, y papá, mira esa montaña, decía, yo quiero subirla. Vamos pues hijo, y lo llevé, y yo también que soy medio serrano, por no decir completo, me gusta el cerro, ¿no? Y como un niño de nacimiento, me fui con mi hijo pues al cerro. Y cada vez que yo lo subía, veía, lo agarraba, lo cargaba, y lo ponía encima y lo hacía, ya, párate acá. Y lo hacía parar ahí, luego subí un poquito, veía que las piedras estén bien y no se movían, realmente lo agarraba y lo hacía así para acá, y así subimos a la montaña, asegurándose que mi hijo no se caiga, que no se golpee, que no le pase nada. Hermanos, si nosotros como padres podemos hacer eso, ¿cuánto más nuestro Dios, hermanos? ¿Cuánto Dios con su misericordia y amor? Él va a comenzar a allanar el camino para que nosotros pisemos en tierra firme. Pero nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, no soltando la mano de Dios, porque una vez que la sueltas, es como aquel sapo, ¿no? De aquel fábula de Efeso, ¿cómo se llama? El sapo, ¿no? El sapo quería volar, dice. No, pero no podía volar, no sabía cómo volar. Entonces dos palomas le dijeron, ya muerde este palo y vamos a volar, ¿no? Y el sapo mordió el palo y las palomas se agarraron el palo y comenzó a volar. Dice que el sapo estaba en el aire volando, dice, se creen, y vio a sus amigos abajo y quería que sus amigos lo vieran y movían las patas se movían ahí para que lo vieran, no lo veían. Y el sapo dijo, ¡hey, acá arriba estoy! ¿Y cómo que pasó el sapo? Reventó el sapo en el piso. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces queremos nosotros andar como nos da la gana. Andar no de una palabra, sino como nos da la gana. Ya no pensamos, ya como Cristo soy más que vencedor, ¿no? Ya tengo la seguridad de salvación y me voy para allá y me voy para acá. Hermanos, mucho cuidado. Todo me lícito más, no todo me conviene. Y esta mañana, hermanos, si Dios abrió su corazón, tenemos retos para tomar. ¿Quiere coger la mano de Dios y nunca soltarla? Pues le aseguro que va a tener bendición tras bendición. Pero el día que te suelte la mano del Señor, le van a suceder mil cosas para que te caiga al piso y nuevamente voltea al Señor y nuevamente quiera coger la mano de Dios. Pero la promesa de Dios dice que no hay nada ni nadie, escuche bien esto, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar del amor del Señor. Son etapas de la vida, son circunstancias que nos ayudan a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Nos ponemos de pie, por favor. Ya usted cuando llegue a casa continúa leyendo la historia. Pero Dios va a comenzar a bendecir al pueblo de Israel luego. Cuando el pueblo de Israel se convence y entiende que hizo mal, que quiso utilizar a Dios como amuleto. Hermanos, espero que esta mañana usted entienda, comprenda que sin Dios nada podemos hacer. Que sin Dios no podemos hacer nada, hermanos. Que nuestra vida, que nuestra familia, que nuestra esposa, que nuestros hijos, que nuestros estudios, que nuestro trabajo, está en las manos de Dios. Dios no anda distraído. Escuchaba una prédica esta semana donde decía, Dios no estaba distraído hablando con alguien, ¿no? Hablando con Obama, creo que decía la prédica, ¿no? Mientras tú estabas ahí con tus problemas.
Yo no estaba distraído, hermano, cuando tú perdiste tu trabajo, no se dio cuenta, disculpa, no me di cuenta, no. En las manos de Dios estamos todos. Y cada circunstancia en nuestra vida está en las manos del Señor. Ponga esto en su corazón. Si está pasando problemas, si está pasando dificultades, si está viviendo en victoria, estamos en las manos de Dios. Si perdiste un familiar, si te peleaste con alguien, si alguien partió la presencia del Señor, estamos en las manos de Dios. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Pero Dios quiere hacer un compromiso contigo esta mañana y todos los días. ¿Quieres hacer un compromiso con Dios? Te invito a que pases adelante. Vamos a orar en familia. Vamos a orar como hermanos. Vamos a hacer las paces con nuestro Señor. No tengas miedo.